Mini podcast número 3 de La Remontada. Cristian David Ricardo Martínez, Fran Ernesto Riverón Martinola para hablar de la Serie Nacional de Béisbol. Esta última semana nos dejó muchos sinsabores, algunos fuera del terreno de juego. Lo primero, no lo voy a mencionar en orden, Industriales que se tarda en viajar luego de estar en Isla de la Juventud. No se efectúa el partido del martes, tampoco se efectúa el del miércoles porque hubo problemas en cuanto al fluido eléctrico en la instalación donde estaba hospedado el equipo. Jugadores impropios utilizados en los partidos, otros encuentros más que pierden esos equipos que en el terreno ganan por utilizar a un jugador que no debía estar activo en ese encuentro. Además sucede que en Las Tunas una subserie contra Ciego de Ávila comienza tarde porque no se previó en cuanto al alojamiento quizás del equipo de Ciego de Ávila en esa instalación porque se estaba desarrollando otro evento. Y como para ponerle la tapa al pomo, recientemente circulando noticias en relación a la subserie en la que involucró al conjunto de Santi Espíritus sobre un altercado muy, pero muy peligroso entre Eriel Sánchez y el comisario técnico, ¿es así?, de la subserie. Incluso Miguel ya Rojas. Hemos visto, Miguel Rojas, ya hemos visto imágenes totalmente dolorosas, si así se puede mencionar. Hay varias versiones en relación a esto, no obstante cualquiera de las dos versiones es repudiable. No, claro, si se trata de violencia, aunque hay una versión que fue la que salió después, de que Miguel Rojas, el comisario técnico del partido, fue a buscar a Eriel Sánchez, Eriel se defendió, fue en defensa propia lo que hizo. Bueno, aunque sea la otra versión de que Eriel Sánchez perdió los papeles, salió de sí y fue a golpear con un bate a Miguel Rojas, cualquiera de las dos versiones tiene que tener una medida y una medida severa. Bien fuerte porque, imagínese usted, Eriel Sánchez no debe pertenecer más al movimiento deportivo cubano. Porque él es el ejemplo del equipo, lo principal. Es el director, es el ejemplo del equipo y si usted no es tan severo en cuanto a esta medida, puede crear un precedente para las próximas series nacionales. Además que es lo nunca visto, más de 60 años. ¿No? ¿Y qué se va a ver después? Sí. ¿Qué se puede ver después? Si pensábamos que la semana ya nos había dejado muchísimo, entonces sucede esto para finalizar. Pero entre esos otros puntos, lo que sucedió en Industriales quizás pasa en cuanto a las cuestiones organizativas y ya luego que no jueguen el partido del miércoles por falta de fluido eléctrico va un poco más de las manos, se sale un poco más de las manos de la comisión. Pero que en Las Tunas comience una subserie después porque se está desarrollando un evento. Oiga, esto se prevé meses anteriores y aquí hubo una falta de gestión grandísima que lo que hace es empañar aún más esta serie nacional que ya se encuentra debilitada en muchos puntos. No, una subserie que venía atropellada desde el principio cuando Industriales no pudo viajar con el tiempo determinado para llegar al estadio de Granma desde Nueva Gerona. Bueno, se demora siempre los viajes desde Nueva Gerona. Siempre es una complicación. Siempre se demora. Y entonces, bueno, cuando un equipo llega pasado de las 2 de la madrugada a esa provincia donde va a efectuar los juegos, bueno, se decide que ese juego no se va a realizar al fin de cuentas. Pero bueno, para colmo sucede lo otro. Lo que pasa ahora con Las Tunas y Ciego de Ávila, que se preveía y estaba previsto que ya ese hotel de Las Tunas estaba asegurado para el equipo de Ciego de Ávila. Cuando llegan los peloteros a Las Tunas, se dice que no, que está el hotel ocupado por otro evento deportivo. Entonces, que ya estaba previsto, por otro evento que ya estaba previsto, según dicen. ¿Cómo se come eso? Aquí la culpa es de la vaca, como se dice en el argot popular, y la inacción en cuanto a las gestiones que se debieron realizar en su momento fue grandísima, a tal punto de que repercute además con la realización de la subserie que se ha visto afectada igualmente por la lluvia. Y lo otro, jugadores que no pueden estar activos en determinados partidos, que el director o la directiva le dice puede jugar, y después entonces el equipo que pierde en el terreno, que es el que está a la viva, reclama y es el que gana. No, y que ha pasado muchas veces ya. Ahí entra otro punto que tocamos con Eriel y lo que pasó con Miguel Rojas. Fue esto marcar un precedente, porque es que ¿dónde están las reglas, dónde están las medidas que se deben tomar en el reglamento para que no pasen más estas cosas? Porque parece que el reglamento, los puntos y las medidas donde están en esos incisos precisamente del reglamento de la Serie Nacional no son tan fuertes y los entrenadores de picheo y el cuerpo técnico
dice, bueno, vamos a seguir haciéndolo porque no tenemos una medida. O parece como si no se supiera en el reglamento, porque no entiendo. Si un cuerpo técnico con tanta pero eso no puede experiencia. Pasar, porque, mire, ahí está el director, Pero hay dos entrenadores. Pero es que ha sido más de una vez. Está el coach de banca, está el comisionado. Está muchísimas personas. Incluso está el mismo jugador, que el mismo jugador debe llevar la cuenta de los partidos que debe estar en descanso o algo así. Él por ética tiene que decir, no, a mí no me Claro, no me toca, no me toca jugar. Porque entonces se va a quedar sin director el equipo de Industriales, como ya pasó. También el entrenador de picheo se va a quedar como otros conjuntos, como Santiago de Cuba, se va a quedar sin el entrenador, se va a quedar sin el director del equipo, y entonces esto no puede pasar. Pero parece que esas medidas no son lo suficiente fuertes para que ellos digan, bueno, no lo vamos a hacer, vamos a ponerle más atención y esto no va a volver a pasar. Entonces hay que revisar ese inciso del reglamento para que sean las medidas un poco más fuertes y que no pase esto en el béisbol cubano. Y lo más lamentable del caso puede que al final de la temporada, cuando vayamos a ver los juegos que fueron decisivos para uno u otro equipo de estos involucrados, quizás esos juegos que se ganaron en el terreno y luego perdieron sean decisivos. O sea, sean los que marcan la diferencia. También es un punto, hay que tener en cuenta, para el resto de los peloteros que se entregan diariamente, que se entregaron en esos partidos que perdieron fuera del terreno de juego por este tipo de decisiones. Hay muchísimas personas involucradas y sobre todo los coaches de picheo que deben estar llevando esta cuenta. Y no puede ser que se sigan repitiendo este tipo de acciones. Una semana para el olvido, y vamos a olvidarla por el momento. Vamos a concentrarnos en lo que ha pasado en este primer mes de la Serie Nacional. A mí me ha dejado varias sorpresas. Sí, cómo no. Y con respecto al podcast número 5 de la remontada, muchas sorpresas, y yo creo que con Holguín solamente ha descifrado con sus pronósticos Liván. No, ya así mismo, hasta el momento. Me parece. Yo que no di a Holguín ni entre los 9 primeros. Son 20 juegos todavía y quizás a partir del 25, del juego 30, empiecen a aflojarse un poco las piernas para los equipos, y ahí es donde se determina dónde está la preparación y hasta qué punto puede rendir ese equipo. Pero lo cierto es que lo que se está viendo hasta ahora es muy favorable para Holguín, es muy favorable para Artemisa. Está muy bien. Que Artemisa, sabemos que cuando se dividió el equipo de los Vaqueros de La Habana, ellos se llevaron el mejor picheo y Mayabé que se llevó la ofensiva, pero lo que está mostrando en el picheo este equipo de Artemisa es tremendo. Cuando se le acabe ese potencial en el picheo, cuando se desgasten, se le acabe ya la fuerza de esos lanzadores, tenemos que ver que pueden llegar a ser con una ofensiva que está muy, pero muy por debajo de lo que se puede esperar en la Serie Nacional, que se batea muchísimo. De los equipos que están arriba, de los que están en los primeros lugares, el que más me preocupa es ese, Artemisa, por el hecho de que tiene un buen staff de picheo, sobre todo abridores, pero lo que están haciendo estos muchachos ahora mismo está muy por encima de sus posibilidades, y eso no se acostumbra a ver durante todo el torneo. Artemisa pende ahora de lo que puede hacer el picheo y la defensa, pero no tanto este último aspecto, sino el picheo. Cuando esos muchachos estén otra vez en su nivel, o las aguas tomen su nivel, y Artemisa en cuanto a la ofensiva no responda como lo hizo ahora, a excepción de como lo hizo ahora con Guantánamo, entonces pudiéramos ver a un equipo de Artemisa que se pueda desinflar un poquito más. En el caso de Holguín me llama la atención muchísimo el aspecto ofensivo. Fue uno de los puntos importantes por lo que yo no di al equipo entre los 8 primeros lugares, porque faltaba Deilce Silva, porque faltaba de Jordan Manduley, porque faltaba Peña, así mismo. Bueno, faltó Peña. ¿Qué pasa? Que se compara a la Serie Nacional anterior y como Peña no estaba, pero sí, es verdad. No, pero puede rendir, uno de los fuertes. Rindiendo algunos peloteros ahora en la Serie Nacional, uno de los con fuertes. el nivel que tiene la Serie Nacional, Peña está por encima de lo que se puede esperar en la ofensiva. Pero así que Peña podía rendir muchísimo. Llegaron Michel Gorué y Lázaro Cedeño a tapar ese hueco y de una manera espectacular. No, increíble lo que está haciendo. Están bateando muchísimo. Yacier González también se ha metido en esa dinámica. Torres. Excelente. Ernesto Torres como primer bate. Ernesto Torres está siendo uno de los principales jugadores que aporta a un equipo. O sea, cuando miramos todos los equipos de los principales jugadores que aporta, Ernesto Torres es uno de ellos, que está envuelto en un inicio de temporada espectacular. O sea, este aspecto ofensivo de Holguín es el que está tomando la batuta del equipo para estar entre los primeros lugares. Incluso el bateo oportuno, que ha sido algo por lo que Holguín no ha estado, por la falta de bateo oportuno, que Holguín no ha estado en los planos estelares o en los primeros puestos, ha sido por la falta de ese bateo oportuno cuando hay corredores en tercera o en segunda base y el juego está apretado. Sin embargo, eso se ha visto espectacular. ¿Qué te parece si ya terminamos con Santiago de Cuba? ¿Se lo merece? Sí. Palabras grandes para esa ofensiva. Santiago. Mira, escuchaba yo en el programa de Tele Rebelde, Bola Viva, que Luján decía: hay que ver a Santiago de Cuba cuando llega a los playoffs, el picheo, que es más fuerte, que se concentra más ese cuerpo de lanzadores en los distintos equipos que ya clasificaron a esa postemporada, pero
dice también que cuando hay picheo no hay bateo. Para mí, toda la razón tiene, cuando hay picheo claro. no hay bateo. Pero ¿qué picheo hay para esa ofensiva No, de Santiago de Cuba es la excepción de la regla. ¿Dónde está el picheo para esa ofensiva de Santiago? No lo hay. En la Serie Nacional no hay picheo para esa ofensiva de Santiago de Cuba, que tiene un Gutiérrez además que está produciendo más carreras en este equipo de Santiago de Cuba de lo que se podía esperar, incluso con cuadrangulares. Sí. Gutiérrez, cuando usted ve el físico de Gutiérrez, dice, bueno, se ha caracterizado muchísimo por el robo de base, porque corra muy bien las almohadillas, porque siempre quiere ganar una más, por los indiscutibles que pueda llegar a dar, pero no se esperaba esta ofensiva de largometraje. Está es sencillamente espectacular lo que está haciendo Está Santiago. Francisco Martínez, está Joel Yang, Ryder Sánchez, que está rompiendo la liga igualmente, Ryder el muchacho Sánchez. de 19 Entonces, años. Cuando tú ves toda esta ofensiva, dice, ¿qué picheo va a frenar? Ni el Artemisa lo puede frenar porque es que es muy difícil. No, del 1 al 9, Santiago de Cuba es temible. Se pensaba en una ofensiva pero muy grande, pero no tan grande como lo ha mostrado. Una cantidad de jonrones enormes, promedia más de 2 jonrones por partido. Esto es sencillamente espectacular. Si del primero al cuarto están mal, del quinto al noveno toman la batuta o viceversa. En este caso, lo que está haciendo Santiago de Cuba es sencillamente digno de destacar con letras mayúsculas. Incluso se está llevando tantos titulares a la ofensiva que ya no vemos casi a Camagüey como uno de los mejores equipos que batea. No vemos casi a Granma o a Holguín como es uno de los mejores equipos. Sí, Camagüey igual ha sorprendido. Pero eso lo vamos a tratar en otro mini podcast, porque habrá mucho más. Recuerde, el último capítulo del podcast La Remontada, el número 5, hablamos de béisbol antes del inicio de la Serie Nacional de Béisbol. Y esto llega en versión más pequeña, por eso se llama mini podcast.